Bueno, entonces en estos momentos vamos a iniciar con el ingreso a la plataforma. Por favor, les solicito de que eh, si pueden ingresar en estos momentos a la plataforma, porque vamos a trabajar el documento de WebQuest, donde hay una pequeña explicación sobre, sobre lo que son las WebQuest de una manera más práctica. Entonces, recuerden que una WebQuest es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que tiene una estructura. La estructura es introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión. Esa es como decir la estructura de la WebQuest. Ustedes pueden perfectamente, cuando quieran diseñar algún material educativo, aplicar esta estructura. Entonces usted puede crear una guía teniendo una introducción, colocando la tarea, explicando el proceso de actividades que van a desarrollar, colocando los recursos que van a utilizar, explicando cómo se va a evaluar y al final qué es lo que se quiere aprender. Eso en sí es la estructura de una web quest. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo yo puedo diseñar una guía? ¿O cómo yo puedo diseñar un ambiente virtual? ¿O cómo yo puedo diseñar una clase? Entonces yo puedo perfectamente tomar estas partes de lo que Bernie Dosch diseñó en su momento para crear lo que se denominan las web quests, con estas partes, lo que es la introducción, la tarea, el proceso, los recursos, la evaluación y la conclusión. En la parte de abajo del documento explica muy bien qué es lo que es cada uno. Entonces, por ejemplo, la introducción es una fase que orienta a los estudiantes sobre lo que se espera de ellos y lo que debe suscitar interés en el tema haciendo uso de cualquier estrategia, generándoles ¿Cómo está, expectativas. profe? Buenas tardes. Ya solucioné el problema del audio. Qué pena. ¿Perdón? Ya tengo micrófono. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, les comentaba de que la WebQuest tiene esta parte que es la introducción, que es como para generar la expectativa y para motivar al estudiante a que entre en el tema. Posteriormente siguen las tareas. Las tareas consisten en la descripción de lo que deberán haber realizado al final del proceso. Pueden ser tan diversos como la redacción de un informe escrito, la presentación. Por lo general se plantea una serie de preguntas que deben desarrollar los estudiantes. La tarea es algo que les garantiza a los estudiantes saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y el proceso tiene que ver con las actividades que el estudiante va a desarrollar durante la realización de la tarea. Ese proceso tiene que ser bien descrito para que el estudiante tenga la posibilidad de ir revisando poco a poco el proceso con el cual va haciendo o va dando respuesta a la tarea. Después siguen los recursos. Los recursos son los sitios web, son los materiales, son los elementos con los que el estudiante tiene que realizar las actividades que están planteadas en el proceso para contestar la tarea, para dar respuesta a la tarea. Y estos recursos por lo general son páginas web, son videos, son links de sitios web donde hay información, pueden ser otras aplicaciones informáticas que permitan que el estudiante interactúe con los contenidos de alguna manera eficientemente. Y por último, pues está la evaluación, que es la forma como se especifica claramente cuáles son los criterios de valoración, cómo se piensa evaluar y qué es lo que uno quiere que el estudiante de alguna manera le entregue y cómo se lo quiere, cómo uno le va a recibir o cómo uno le va a evaluar al estudiante estos productos que traen las actividades que uno ya les ha planteado. Por último, viene la conclusión, que la conclusión es, en pocas palabras, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que a mí me sirve de lo que he hecho o realizado en las actividades? Es como una reflexión de lo que
o como una pequeña síntesis de lo que se aprendió en clases, pero también le debe llevar al estudiante a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que ha aprendido? Entonces, como ustedes se dan cuenta, una web quest no tiene una, o sea, no hay un rigor frente a lo que tiene que ver con forma, pero sí hay un rigor frente a los componentes, porque yo puedo unir los procesos y los recursos y puedo, dentro de los componentes y los recursos, colocar los criterios de evaluación y solamente tendría 3 pasos, ¿no? La introducción, la tarea, el proceso y las conclusiones. A eso, cuando uno reduce esos pasos, eso tiene otro nombre. Algunos le llaman mini quest y otras personas le llaman casa tesoro, que es otro tipo de estrategia que hay para trabajar con las famosas web quests. Entonces, en estos momentos, paso a mostrarles un ejemplo. ¿Ahí lo mira? ¿Sí lo mira? Sí, profe, sí lo Sí, veo. listo. Entonces, este Sí, profe. ejemplo, en este ejemplo, como ustedes se dan cuenta, lo primero es la introducción, o sea, yo he colocado de primero los estándares de competencia porque quisiera que ustedes entiendan de que muchas veces nosotros como profesores tenemos que ceñirnos a lo que el Ministerio de Educación nos dice. Entonces, yo les enseñaba a los estudiantes, porque antes yo trabajaba la parte curricular en el programa de profesionales no licenciados, les enseñaba que los estándares de competencia me permiten a mí organizar una clase perfectamente. Como ustedes se dan cuenta, miren, el tema es producción textual, productos de textos orales que corresponden a distintos tipos comunicativos, producto de textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, elaboran instrucciones que evidencian secuencias lógicas, exponen y definen ideas en función de la situación comunicativa, desarrollan un plan textual en la producción de un texto descriptivo y revisan, socializan, corrigen sus escritos mediante o teniendo en cuenta a sus compañeros y profesor, atendiendo algunos aspectos gramaticales, concordancia, tiempos verbales, pronombres, ortografía, acentuación, mayúsculas, signos de puntuación de la lengua castellana. Esto que les estoy mostrando aquí, esto es copiado de los estándares de competencia de lengua castellana, ¿no? Y como ustedes se dieron cuenta, en esta parte de acá, esto es para grado cuarto, quinto. Entonces, viene la parte de introducción. Yo les voy a ser sincero. Esta introducción es una introducción para explicar lo que es la introducción, pero realmente la mayoría de estudiantes lo que hacen es colocar aquí un video de un muñequito que habla y que dice: bienvenido a la producción de textos orales, textos escritos, responde a diversas necesidades comunicativas, aquí aprenderás, y explica lo que va a ser la temática. Es como una introducción, es como un pequeño resumen de lo que van a aprender en clase. Entonces, ese es el tip: escribir o hacer entender qué es lo que van a aprender en clase y motivarlos a que den solución a los problemas que se les planteen. Posteriormente sigue la tarea. Entonces, en la tarea se plantean una serie de preguntas, una serie de situaciones que tienen que los estudiantes contestar y dar respuesta. Esto lo pueden escribir en los cuadernos y después tú les puedes hacer una interacción frente a eso. Ahora, en tiempos de pandemia, lo que uno haría, porque hay estudiantes que me han preguntado este tipo de cosas, yo les he dicho: miren, si usted está trabajando tareas, traten de apuntar a las tareas que sean prácticas y que sean mostrando el aprendizaje, y no tareas que sean mostrando los contenidos. Por ejemplo, diseñe o haga el sistema solar en Icopor. Entonces, ¿usted se da cuenta de tonta que es esa tarea en este tiempo? ¿Por qué creen que es tonta la tarea de dejarle al estudiante en este tiempo que haga el sistema solar en Icopor? Porque en la Cali, profe, ya lo venden hecho. No, pues eso sí, pero la Cali está cerrada.
Y si usted sale, se puede contagiar. La realidad es esa, que uno deja tareas que no las puede hacer. Por ejemplo, yo llego, cojo y les digo, al final de la clase, impriman este material y se lo envían o me lo envían impreso, o me lo entregan impreso a mí. Entonces la pregunta es, profe, en mi casa yo no tengo impresora. ¿Cómo yo voy a imprimir? ¿Tengo que salir a un café internet e imprimir? ¿Me estoy exponiendo solamente por una tarea? Entonces, miren que hay tareas que son loquísimas y que en este tiempo nosotros tenemos que ser muy prácticos. Entonces, frente a estas tareas que uno deja, uno tiene que ser consciente de qué es lo que le deja al estudiante para que el estudiante aprenda. En ese sentido, eh, aquí se le ha planteado unas preguntas y miren cómo el proceso y cómo los recursos funcionan. Entonces, en el proceso se explica la primera sesión o el primer encuentro, que es cómo leer las instrucciones. Aquí explica la elaboración de una receta fácil de cocina, cómo hacer un sándwich, por ejemplo, que ingresen a la página web y busquen las instrucciones de cómo elaborar una receta de cocina, traer los materiales en grupo y distribuir la tarea en la elaboración del producto, exponer cómo se elabora el producto con la receta, escribir una nota de valores nutritivos de esa receta y ser muy creativos en la presentación. Si ustedes me preguntan cómo esto se hace en clase, en este tiempo, en tiempos de pandemia, yo les dijera a los estudiantes que graben los procesos que ellos van a hacer ayudándole a la mamá en la cocina. ¿Qué es lo que va a preparar su mamá en el día? Y que ellos escriban o describan lo que están haciendo. Y eso lo pueden enviar por WhatsApp o lo pueden enviar por correo electrónico o me lo pueden enviar por cualquier parte. Esto es muy práctico. ¿Sí les parece? Como ejemplo. Sí, claro. Entonces, mire que Sí, profe. no es una locura Sí, profe. la forma de construir los procesos y de alguna manera me encanta a mí lo que les estoy mostrando porque a esto en educación virtual le llamamos diseño instruccional. Esto que está aquí, que se denomina proceso, le llamamos diseño instruccional. Y ahora se los voy a explicar de otra manera más fea, porque así como lo estoy mostrando, pues es más chévere, ¿no? La segunda forma, o el segundo paso, o una segunda sesión, es exponer las ideas. Entonces, ver los videos de cómo exponer ideas. Acá están los videos de cómo exponer ideas. Exponga y cómo elabora el producto con la receta. Y para la exposición debe elaborar una cartelera que contenga la receta. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo tuviera que modificar, porque los estudiantes no se pueden salir a hacerme una cartelera, yo les pidiera que me hicieran una presentación en PowerPoint donde me explique cómo hacer la receta. Y en últimas, que hagan en una hoja o escriben en una hoja y que me envíen la fotografía de cuáles serían los pasos para elaborar la receta y que hagan de forma muy creativa y que expongan de una forma muy creativa en una fotografía o una infografía cómo se hace la receta. Miren que hay variaciones de acuerdo a las situaciones con las que uno esté en el tiempo en que esté. La tercera sesión es el plan textual para la producción de un texto descriptivo. Leer un blog de un texto, mirar el video. Seguidamente, para la escritura hay que tener ciertos aspectos gramaticales. Aquí están los aspectos gramaticales. Ustedes acá en los recursos se dan cuenta que están los aspectos gramaticales. Interesante saber, por ejemplo, si eso es verdad. Entonces, yo le doy clic. Ojalá me abra esta página web. No me deje mal. Pero la idea es que inmediatamente tiene que abrir una página de internet y tiene que llevarlo a esa página de internet donde uno va a encontrar aspectos o normas gramaticales. Perfecto. Normas gramaticales de ortografía. Y yo, recuerden que estoy acá, ¿no? Haciendo estos pasos, sino que les estoy mostrando que los recursos sí funcionan, ¿no? No es colocar por colocar las cosas, sino que tienen que ver con la temática, tienen que ver con el tema. Eso lo evalúo yo muy bien cuando ustedes me envíen
su web quest. Y por último, tenemos esta parte que es la evaluación. En la evaluación, uno debe colocar cómo. Voy a bajarle aquí porque creo. Sí, ahí. Perdonen que la haga más pequeña, pero yo sí sabía de que estaba. A ver ahí. Aumentémosle un poquito. Creo que ahí sí lo pueden mirar un poquito más. Ahí. Bueno, entonces aquí tengo que evaluar el conocimiento, lo que el estudiante sabe hacer y las actitudes. Y aquí uno coloca el nivel bajo, el nivel medio, el nivel alto y el nivel superior, y qué es lo que va a evidenciar en cada uno de estos. ¿Cómo se elaboran estos criterios? Uno escribe el nivel más bajo, que presenta dificultades en la elaboración de instrucciones, y a partir de eso les va dando la evolución. Entonces, en el nivel medio elabora las instrucciones, en el nivel alto las elabora, pero con acciones cotidianas de manera oral y escrita, o sea, le voy colocando otros elementos, y en final, al nivel superior, elabora las instrucciones lógicas con acciones cotidianas, oral y escrita, pero teniendo en cuenta las normas gramaticales. Entonces, acá es con algunas y acá es con todas las normas gramaticales, lo que quiere decir que entre más el estudiante sea más minucioso, mejor entregue las cosas, pues obviamente tiene una mejor valoración. ¿Sí? Miren, aquí están los criterios con los que uno evalúa a los estudiantes y cómo uno puede hacer ese ejercicio de evaluación, que es simplemente hacer una matriz, ¿no? Colocando en esta parte, digamos, los componentes, el conocimiento, los procedimientos y las actitudes, o el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, y en esta parte de acá, los niveles, bajo, medio, alto, superior, y colocar los criterios con los cuales uno evalúa al estudiante. Esto es lo que nosotros hacemos o utilizamos para poder al estudiante evaluarlo en las diferentes actividades. Y por último, tenemos conclusiones. Entonces, aquí en estas conclusiones aparece qué aprendimos, aparece lo que es la producción de textos orales y escritos que responden a distintos propósitos comunicativos, elaborar instrucciones de evidencias de secuencias lógicas, exponer y defender nuestras ideas en función de la situación comunicativa, a desarrollar un plan textual para la producción de un texto descriptivo, a revisar, socializar, corregir escritos teniendo en cuenta las propuestas de los compañeros, el profesor, atendiendo. Miren que son como los elementos de los desempeños que habíamos mirado al principio en los estándares de competencia. Miren, entonces acá están los aprendizajes de los estudiantes. O sea, miren que hay una relación entre los estándares de competencia, copiados tal cual, y acá la redacción de cómo puede ser lo que deben aprender o qué aprendimos en clase. Esto en sí es la estructura de una web quest. Voy a dejar de compartir para escuchar qué inquietudes tienen ustedes frente a esta tarea que les he planteado y si ustedes tienen ya adelantado algo de las clases que quieren, con las que quieren trabajar esta parte. Cuéntenme a ver. Los escucho. ¿Ya tienen algún tema? Profe, ¿el tema es libre? Sí, el tema es libre. Por ejemplo, ¿cuál era tu área? Física. Entonces, mira, tú podrías explicar, por ejemplo, lo que es la gravedad. ¿Sí? Podrías Sí, claro. explicar o podrías hacer una web, pues, sobre lo que son los circuitos eléctricos. O Perfecto. sea,
¿Y en la parte de evaluación, qué, se deja el espacio o cómo es? No, en la parte de evaluación tú colocas los criterios con que vas a evaluar a los estudiantes. Ah, ya, ya. Sigues Ajá. la misma rúbrica que yo coloqué en el ejemplo. O sea, no se compliquen la vida. Ustedes, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden escoger un tema común. Por ejemplo, vamos a hablar del caso del compañero, John. John ha escogido la gravedad. Entonces, el tema es cómo funciona la gravedad en la Tierra. Y tiene unos videos, tiene unos recursos y hace unas preguntas y hace unas pruebas con los estudiantes, cuánto se demora en caer una pera de tal parte a tal parte, cuánto se demora en caer una pluma o un lapicero, y hace las mediciones de tiempo y aplica las fórmulas de física, y con ese ejercicio que él está planteando, él puede evaluar no solamente el conocimiento de lo que es la gravedad, sino también lo que es movimiento rectilíneo uniforme o movimiento circular uniforme. Bueno, yo aquí no me acuerdo muy bien de los temas de física, pero por ahí es la idea. ¿Y cómo debe evaluar? Entonces, no es que tú vas a hacer un examen, sino que tienes que colocar los criterios con los que vas a evaluar a los estudiantes frente a la actividad de lo que es la gravedad. Entonces, ¿sí me entienden? Por eso yo les decía, lo correcto en este curso de la WebQuest es que usted escoja un tema que le permita a usted de alguna manera, pues estar tranquilo en la temática porque usted domina bien la temática. Si usted escoge un tema que es difícil, por decir, voy a enseñar química aplicada, o lo que eran las relaciones de química, y no manejo muy bien ese tema, pues estamos jodidos, nos toca estudiar mucho. En cambio, si yo voy a enseñar las partes del cuerpo humano, pues es un tema que es muy fácil, que todos lo podemos manejar, ¿cierto? Profe. Dígame, profe, una pregunta. Jair. Yo le entiendo desde la siguiente perspectiva la actividad. La WebQuest simplifica el tema que nosotros escojamos para darlo a conocer, pero en sí lo que debemos dar es las herramientas para que el estudiante desarrolle el trabajo. No darle desarrollando el trabajo nosotros, sino darle las herramientas para que lo haga. Exacto, ese es el propósito de una WebQuest. La WebQuest no es que uno les dice a los estudiantes qué deben hacer y cómo van a hacerlo, sino uno les da la ruta para que ellos, a través de los recursos que les va colocando, ellos vayan aprendiendo y al mismo tiempo vayan ejecutando las acciones. Es muy similar a lo que estamos haciendo nosotros en clases virtuales. Si usted se da cuenta, nosotros les damos a ustedes unas orientaciones y ustedes prácticamente tienen que hacer todo, ¿no? Y perdonen pues que se los diga así, pero ya pagaron, entonces no hay culpa. Pero imagínense que uno les entrega las temáticas, les entrega los elementos y les dice a ustedes que con las temáticas lean y después que vayan organizando, y al final a uno le tienen que entregar un producto. Y uno les entrega todos los materiales. Y lo que ustedes tienen que hacer es ir haciendo cada una de las actividades que uno les propone. Al final, el profesor evalúa las actividades que ustedes han hecho y de esa manera se cumple con el aprendizaje. Cuando a ti te pregunto qué aprendió del tema, usted da razón de las cosas porque usted hizo las cosas. Eso es la ventaja de las WebQuest. Por eso, las WebQuest es una estrategia que permite el desarrollo del constructivismo, porque el estudiante de alguna manera, a pesar de que es muy instruccionalista, porque uno les dice, primero tienen que hacer esto, después tienen que hacer esto, después tienen que hacer esto, pero en ningún momento el profesor tiene que llegar a estarles diciendo, vea, tienen que entregarme de esta manera, tienen que hacer, no, porque el estudiante es consciente de que en las actividades están los recursos y que si él mira los recursos puede perfectamente realizar las actividades. Muy buena apreciación la tuya,
Jair, sobre lo que es una web quest. ¿Qué tema vas a escoger, Jair? No, aún no lo he definido. No lo he definido todavía. ¿Y cuál era tu área? Yo soy diseñador industrial. Ah, pero puedes hacer alguna cuestión de artística o puedes, una cuestión de tu área también lo puedes manejar. Sí, claro. Sí, todavía no lo he definido, profe. Miren, les voy a contar un ejemplo que yo le puse a unos estudiantes de pregrado de la licenciatura en educación en básica primaria. Yo les dije que escojan un tema y yo pensé que ellos habían entendido lo que era una web quest. Y a la siguiente sesión, así como estamos ahorita, llegué y les pregunté, ¿qué tema escogieron? Y una niña llegó y cogió y escribió la familia. Y a mí me pareció que era bueno el tema. Y entonces yo le dije, ¿por qué escogiste la familia? No, es que yo quiero averiguar los tipos de familia y todo. Bueno, y ella le preguntó a otra compañera y la otra compañera llegó, cogió y dijo, yo los animales domésticos. Y para grado primero. Y entonces le dijo la otra chica, ¿y para qué grado vas a coger? Para grado quinto. Y ella no sabía de que ahora ya no es familia, el núcleo familiar, ni tampoco solamente es la familia uniparental, sino que existen como 5 tipos de familia. Y cuando ella se puso a indagar, dijo, yo no quiero coger ese tema, profesorada. Le dije, yo en ningún momento te dije, tiene que ser la familia. Ustedes escojan el tema que mejor manejan, que mejor tengan la posibilidad para ir buscando los elementos e ir construyendo. Ahora bien, si ustedes están acá, ustedes se dan cuenta que en la web quest, ya les voy a volver a compartir la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, yo lo he hecho esto en PowerPoint, pero usted lo puede hacer en Genially y puede cada parte trabajarlo de diferente manera. Por ejemplo, esta parte, que es la introducción, la puede trabajar con un video cortico, ¿sí? La tarea la puede dejar así como está en escrito, el proceso también, pero interactivo, que yo le dé clic aquí y que me dé los recursos a donde yo debo ir. Igual, la evaluación, que puede ser una tablita donde aparezcan los elementos con los cuales uno puede mirar con qué Profe, disculpe, evalúa. Sí, dígame. pero por ejemplo ahí la valoración, por ejemplo, para superior y alto es el mismo, o sea, no tendrían de pronto que estar diferenciados para poder para poder colocar en una escala pues digamos, el trabajo del alumno, porque en este caso, por ejemplo, alto y medio, alto y superior sería similar, Sí. o no importa. No importaría porque la diferencia del alto y medio no se da en la parte del conocimiento, sino se da en el hacer y en las actitudes, Correcto. que son diferentes, Listo, ¿sí? perfecto. Porque a la larga el contenido, como usted se ha de haber dado cuenta, el contenido para mí en la única que varía es aquí. En las demás Ajá, es similar. va presentando casi lo mismo, en Sí, medio, señor. alto. Y es por una situación. ¿Por qué yo tengo que en los contenidos, evaluar a una persona que no tiene contenidos, a una persona que tiene los contenidos, y a otro que en medio aprendió los contenidos, y otro que algo más aprendió de los contenidos que del medio, si los contenidos o el conocimiento es el mismo? Correcto. Eso en evaluación ustedes se deben dar cuenta.
los maestros de este tiempo no evaluamos los contenidos, evaluamos el saber hacer, que son las competencias, que es cómo el estudiante aplica los contenidos. Eso es ser competente. Ser competente es la persona que resuelve problemas utilizando los contenidos para resolver problemas en diferentes contextos. Y eso es evaluar por competencias. Muy buena pregunta. Entonces, profe Álvaro. siga. Profe, Diga. tengo una preguntita. Pues bueno, me parece muy interesante esto de las web quests, súper chévere, ¿no? Pero mi pregunta es, profe, más o menos esta, como en lapsos de qué tiempo se proyectan a trabajar. Por ejemplo, esta que usted nos presenta es para desarrollarla en varias sesiones, para una semana, o puede ser hasta inclusive como un proyecto de aula, porque la verdad me parece muy interesante, pero no sabría como qué tiempo debo dar para aplicar, o qué tantos procesos puedo dejar, o hay un límite, o qué es como lo más recomendable en esto de las web quests, profe. Excelente tu pregunta, por una sencilla razón. En estos días, tú te has dado cuenta que en las redes sociales y nosotros los que somos papás y tenemos niños pequeños, nos damos cuenta que en los colegios los profesores están dejando tareas por cada una de las asignaturas que tienen en clase, ¿sí? Y que muchas veces los papás, los niños y los mismos profesores se estresan por todo lo que los mismos maestros dejamos por hacer. Por ejemplo, suponte que esta es la clase, supongan que yo les voy a dejar esta clase, esto, y yo les digo que este tema que estamos mirando aquí, lo recibo hoy, y que este que está acá lo recibo mañana, y que este que está acá lo recibo el domingo. Desde el momento en que yo les digo que hoy, mañana y el domingo, usted ya se estresó. ¿Por qué? Porque para esto hay que dar tiempos de lectura y todo. Por eso aquí hablo de sesiones. Esto, si tú te das cuenta, en la parte de arriba, esto es una unidad en lengua. A esto hay que agregarle otros estándares y yo perfectamente puedo desarrollar esto en unidad y esta sesión la puedo trabajar en una semana, esta sesión en otra semana y esta sesión en otra semana, lo que me daría para un mes y perfectamente yo podría trabajar cada una de estas sesiones en diferentes semanas. O también puedo trabajar estas sesiones durante diferentes encuentros. Entonces, para esta actividad la vamos a realizar la primera semana, esta actividad la vamos a realizar la segunda semana y esta actividad la vamos a realizar la tercera semana. Y los productos los voy a recibir a partir de la cuarta semana. Esa es una forma de dosificar las temáticas. La experiencia me ha enseñado a mí, como profesor en educación virtual y en educación a distancia, que la mayoría de los problemas que uno plantea con los estudiantes es porque los estudiantes, por lo general, se saturan de actividades porque son muy procrastinadores, o somos muy procrastinadores. Es decir, que nosotros dejamos las tareas siempre para el final, no las dejamos para el tiempo que tenemos que desarrollarlas. Y entonces en educación a distancia, en educación virtual, por lo general se dejan unos periodos de tiempo y el estudiante dice, bueno, esta tarea la puedo entregar el día domingo, entonces el sábado la hago, teniendo la tarea desde el lunes. Entonces, el problema de muchos de nosotros es de cultura, que no hemos sabido manejar muy bien los tiempos y saber manejar muy bien las temáticas y desarrollar bien las tareas. Entonces, lo correcto a esto sería agregarle aquí en cuántas semanas yo puedo entregar esto o en cuántas horas yo puedo desarrollar esto, en cuántas horas puedo desarrollar esto, en cuántas horas puedo desarrollar esto y en cuántas horas puedo desarrollar esto.
esa temática usted la puede desarrollar en horas, en semanas, o la puede desarrollar por jornadas, como usted lo puede trabajar, dependiendo de la disponibilidad que tenga de horas en sus clases, pero acá eso lo dejo libre, es decir, que tú no tienes que preocuparte por eso. Y sobre la entrega de la WebQuest, pues yo creo que con 15 días ustedes perfectamente pueden entregar esta tarea de hacer la WebQuest. O sea, para el 30 de mayo ustedes podrían entregarme la tarea completa. Pero mientras tanto, pues las personas que si se pasan de 15 días de entregarme la WebQuest, pues no importaría si tienen alguna dificultad con el internet y dónde están en estos momentos en su tiempo de cuarentena. ¿Alguna pregunta más? Profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profe, sobre la evaluación, a mí me parece que, pues, que esto de la rúbrica es bien importante porque, pues, así en la corta experiencia que he tenido también en educación, me he dado cuenta que cuando uno hace la rúbrica, muchas veces es gracias a la rúbrica que algunos estudiantes recién ahí comprenden qué es lo que uno de profesor quiere con la actividad o con la tarea, ¿no? Entonces la pregunta es si esta rúbrica la podemos modificar libremente, es decir, si podemos poner otras escalas, otros criterios de evaluación, siempre y cuando lo importante sea, pues obviamente que sean coherentes, ¿no? Los criterios de evaluación respecto a lo que usted pide como profesor en la actividad. Perfecto. La respuesta a eso es que tú tienes libertad de escoger los criterios de evaluación y escoger los elementos con que quieras evaluar. En este caso yo he colocado el conocimiento, los procedimientos y las actitudes. Pero para alguien es muy valioso el conocimiento y sobre el conocimiento va a ser más, miren que aquí yo al conocimiento le he dado, digamos que casi la misma temática, pero a lo demás sí le he puesto como diferenciación. Entonces, yo concibo que usted puede manejar los diferentes criterios, los diferentes elementos de la rúbrica y la escala. Yo aquí he colocado bajo, medio, alto, superior. A algunos nos gusta ponerle números, entonces yo coloco de 0 a 3, de 3 a 4, de 3 a 3, 9, de 4 a 4, 5, de 4, 6 a 5, superior. Otros dicen, no, para mí no existe bajo. No existe medio. Para mí existe bajo, alto y superior. Solamente 3. Para mí no existe medio. Entonces tú lo quitas del medio, no hay ningún problema. Otros utilizan los criterios que tienen las instituciones educativas. Entonces, en la escala de las instituciones educativas está deficiente, está bajo, está alto y está superior. Esos son los criterios con los que evalúan en las instituciones educativas. Entonces, ustedes pueden manejar cualquiera de esos criterios. Otras de las situaciones es que, profe Álvaro, yo voy a hacer la rúbrica en PowerPoint. Listo. Haga la WebQuest en PowerPoint y va a ser la rúbrica tal como la tengo yo aquí. No importa que usted utilice este ejemplo mío y lo modifique y lo estructure, no hay ningún problema. No es que esto les va a bajar o que les voy a bajar por hacer plagio, porque no. Porque usted obviamente tendrá que cambiar los criterios. Entonces puede utilizar esta rúbrica, puedes cambiarla, puedes modificarla. Lo importante es que ustedes también tengan bien claro en qué van a hacer la WebQuest. Si la van a hacer aquí en PowerPoint, la van a hacer en Genially o la van a hacer en otro medio. Ustedes tienen que ser conscientes de eso, porque de pronto hay compañeros aquí que ya son profesores y miran esta posibilidad para organizar la clase de la próxima semana y pueden hacer su WebQuest
en base a lo que están trabajando actualmente, ¿sí? Y es más, yo se las reviso y se las valido de una vez. Les queda muy bien el trabajo. Y hay compañeros que como esto es nuevo, pues les causa cierto temor el manejar una temática difícil, entonces trabajan los temas que son muy cotidianos, por ejemplo, los colores primarios, pero lo importante es de que lo hagan muy bien con la estructura que se ha planteado, que es introducción, tarea, proceso, recursos y evaluación y conclusiones. O sea, una web quest es web quest porque tiene esos elementos. Usted no me puede presentar a mí una web quest si no tiene esos elementos. Entonces, importante 3 cosas. 1, escoger bien la temática. 2, saber el tipo de personas que es, porque no es lo mismo enseñar la célula a niños de primero que enseñar la célula a niños de séptimo, octavo o noveno grado. Entonces, escoger muy bien la temática y escoger a las personas a las que se va a orientar. Tener bien en cuenta los recursos que se van a utilizar y mirar cómo voy a presentar la web quest. Esos son los 4 tips que yo les daría para que ustedes empiecen a organizar su web quest. Me gustaría que el día de mañana ustedes ya me tengan una idea de lo que van a hacer como web quest, que me den una temática, que me digan más o menos por dónde quieren escogerla, cómo la quieren organizar, qué es lo que van a hacer para que les funcione. En pocas palabras, les estoy diciendo que planeen una clase y que usted me debe dar los elementos de la clase y cómo va a evaluar esa clase. Eso es lo que les estoy pidiendo que diseñen en la web quest. Profe, otra preguntita que se me venía a la cabeza con respecto a los temas de derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, uno para una web quest puede poner el link de un video en YouTube, pero pues no hay problemas con derecho de autor o simplemente uno al final da los créditos de dónde lo tomó o quién lo realizó y con eso pues ya quedaría saldado el tema de derechos de autor. Lo que pasa es que una cosa es cuando uno dice que el video fue hecho por uno. Por ejemplo, mira, yo te estoy presentando en estos momentos un video sobre presentar, sobre cómo saber presentarse, o cómo manejar, o cómo saber manejar al público, este video. Y yo no puedo decir que este video es mío, porque en esta parte de acá abajo aparecen los créditos. Y yo no estoy diciendo que esto es mío. Estoy manejando como una referencia bibliográfica. Entonces, aquí ya está como tratando de arrancar esto. Pero si tú te das cuenta, bueno, pues aquí está donde está propaganda. Bueno, que termine esa propaganda y tú te das cuenta, aquí ya saltar el anuncio, que en esta parte de acá, mucha gente piensa que para hablar en público tienen que ser expertos y se preguntan, ¿por qué me llaman a mí para explicar este tema a mis compañeros si no soy un experto en esto? Y además no tengo experiencia hablando en público. Otra situación típica es cuando aquí están los autores. Que los alumnos hagan una exposición en la clase. Muy bien, todos van a elegir y a presentar un tema frente a sus compañeros. Pero a mí me aterra hablar en público. Tú tranquilo, hoy tenemos buenas noticias para ti. Ya sea que no te guste hablar en público, porque te ponen nervioso las miradas o porque te incomoda llegar a... Mira, entonces, yo le di clic aquí. En ningún momento yo estoy diciendo que ese video es mío. Y le estoy dando el crédito. Y si gusto, pues en la parte de acá abajo puedo colocar bibliografía y puedo dar la referencia bibliográfica. Pero los videos son videos que son educativos o son de recursos educativos. Recuerden que la vez pasada miramos la vez pasada entramos a colombiaaprende.edu.co
En colombiaaprende.edu.co, recuerden que les dije que habían contenidos, ¿no? Que los contenidos, miren aquí, 80,000 recursos educativos, y están los contenidos educativos para poder trabajar lo que uno quiera, ¿no? Contenidos para aprender, yo he escogido aquí contenidos para aprender, ver contenido, y aquí hay cápsulas educativas de diferentes áreas. Entonces aquí están los contenidos para aprender de diferentes áreas, en básica, primaria, básica, secundaria y media. Voy a coger básica, secundaria, y voy a coger de básica, secundaria, grado séptimo, y voy a coger ciencias de grado séptimo, y aquí hay unas unidades didácticas. Entonces, ¿cómo transformamos el planeta? Y mira las preguntas con las que yo podría ya empezar a diseñar mi web quest. Y mira que aquí dice cómo maneja los recursos hídricos, y yo tengo ya una página donde está cómo se manejan los recursos hídricos. Entonces yo puedo mirar las actividades, mira que aquí hay una introducción, mira que cada una de estas temáticas puede ser una web quest. Mira un video, el video de introducción. Porque me olvidaba de decirles que ustedes pueden perfectamente hacer una página web, si quieren, de web quest. Bueno, este será mi último. Estoy agotado. Necesito refrescarme con un vaso de agua. ¿Qué pasa? ¡No hay agua! ¡No! Iré a la frutería a tomarme un jugo. Buenos días, señor. ¿Me puede vender un jugo de mango en agua, por favor? Claro, joven. Serían 10,000 pesos. ¿Cómo? ¿10,000 pesos? Bueno, la idea no es que miremos el video, sino que ¿por qué el agua está escasa? ¿Qué pasa con el agua? Miren las preguntas que le lleva. Mira que aquí aparece el copyright. Si yo quiero, perfectamente yo puedo copiar esto, y ese es el copyright, pero en ningún momento yo le estoy robando los créditos porque estoy colocando el sitio web donde se bajó las URL. Date cuenta que acá en el ejercicio yo coloco las URL. No pego el video dentro del PowerPoint, sino pongo la dirección. Lo que quiere decir de que yo en ningún momento estoy haciendo plagio. Muy buena pregunta. Otra pregunta. Profe. ¿Sí? Una pregunta, o sea, dentro de mi falta de experiencia, usted nos da la posibilidad de ser flexibles en cuanto a la evaluación, a los ítems que se tiene para evaluación. Pero me imagino yo que en la práctica uno debe ceñirse estrictamente a los criterios de la institución educativa donde uno esté elaborando, pensaría yo, ¿no? Claro, claro. ¿O me equivoco? Sí, este es un ejercicio, pero lo correcto es de que usted en una institución educativa pregunte qué se evalúa, y allá se evalúa deficiente, bajo, alto y superior. Y es más, lo colocan con nota de 0 a 2,9 o hasta 3,5, a veces lo colocan el deficiente. De 3 a 3,9 el bajo, y de 4 a 4,5 el alto, y de 4,6 a 5 el superior. Así tienen las escalas en los colegios, en las instituciones educativas. Pero usted en este ejercicio puede manejar la escala que usted quiera. No tiene ningún problema eso. La rúbrica veo que les ha causado como más conmoción frente a lo que es la web quest.
A mí me preocupa es que ustedes me digan, ¿están en condiciones de hacer la web quiz? Es decir, el tiempo, los recursos. Profe, qué pena, una intervención ahí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Profe, en el tema de la evaluación, me quedó una duda. ¿Me puede compartir nuevamente esa rúbrica? Claro. Recuerda también que está aquí en el curso, ¿no? Ya la vi. Ajá. ¿No? En el curso está... Sí, ya la bajé, ya la Creo que tengo. el ejemplo de la web quest usted lo puede bajar y lo tiene. Y tiene el ejemplo de la web quest. Y usted perfectamente con esta web quest puede... O sea, con ese ejemplo puede usted cogerlo como plantilla. Sí, señor, ya la tengo. O sea, mi inquietud es sobre lo siguiente. Le escuché algo sobre la evaluación, el concepto deficiente. Sí, porque hay instituciones educativas que manejan el concepto de eficiente, pero Álvaro Gómez no. O sea, yo como profesor no manejo deficiente. Por eso es que coloco bajo, porque para mí no existen los deficientes. Ah, ya, sí, era sobre eso, porque hasta donde yo tengo entendido, el concepto deficiente ya no se utiliza. O sea que los conceptos en la rúbrica serían bajo y el siguiente sería básico, ¿cierto? Creo que Sí, estoy equivocado. Sí, tienes toda la razón, pero hay colegios que todavía manejan el deficiente. Lastimosamente. Ya, profe, perdón, pues tenía como esa inquietud, me quedó ese... No, tienes toda la razón. Para mí no existe el nivel deficiente, en ningún nivel, ¿no? Ni en básica, ni en secundaria, ni en la universidad. O sea, para mí no existe el 0-0, por ejemplo. En la universidad que nos gusta a nosotros colocar bicicletas, no. A mí no me gusta colocar bicicletas. No existe el 0-0 para mí. El hecho de que usted, por ejemplo, el día de hoy esté en este videoconferencia, supongamos que no hizo nada, ya con eso, con solamente estar en la videoconferencia, tiene 1. Ya la presencia cuenta, sí, señor. La presencia cuenta. Y haber participado solamente con decir buenas tardes, con eso ya tiene 2. Con decir buenas tardes. Y si usted me hace una pregunta, ya tiene 3. Mejor dicho, aquí hasta levantar la mano se le evalúa. El que no pasa es porque no quiere, digamos. El que no pasa es el que no quiere. Y mira que hay una cosa bien interesante. En la rúbrica, cuando uno presenta la rúbrica, los estudiantes lo primero que hacen es venir aquí a ver la rúbrica y se dan cuenta y dicen, nadie lee lo del bajo, ni nadie lee lo del medio. Se apuntan a lo alto y lo superior, de una. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo suponte que aquí digo entregar la tarea en el cuaderno a tiempo y de forma correcta. Entonces, los estudiantes llegan y dicen, profe, verá que le entregué a tiempo. O sea que yo no puedo a un estudiante que me entregó en tiempo y me entregó de forma correcta decirle su nivel es bajo en esto. Entonces, ellos mismos saben a qué apuntan. Por eso es bueno manejar rúbricas, porque el estudiante se esmera por estar en el nivel alto y el nivel superior. Mejor dicho, en pocas palabras, ellos mismos se evalúan. Listo, profe, muchas gracias. Buenas. Profe, tengo una preguntita. Dígame. En la parte de las conclusiones, ahí, pues cuando uno diseña la rúbrica, pues, o sea, ¿quién concluye? O sea, ¿en este caso serían los estudiantes o...? Porque pues tengo esa duda. Porque pues porque al hacer esta web quest, o sea, nosotros pues tenemos la plantilla, pero, o sea, mi pregunta es que en la parte de conclusiones que, o sea, ¿qué anexamos? Porque no sabría responder ahí. Tienes toda la razón. Entonces,
lo correcto es de que cuando uno termina, uno les pregunte a los estudiantes qué aprendieron y uno escribir lo que los estudiantes aprendieron. Si esto fuera interactivo. Pero como esto no es interactivo, entonces uno coloca lo que ellos deben aprender. ¿Qué deben aprender? Entonces, si tú te das cuenta, acá arriba habían unos desempeños que estaban en los estándares. Y acá abajo yo coloco que esos desempeños son las cosas que deben aprender. Entonces, es lo que deben aprender. Es como decir que uno coloca a la larga qué aprendizajes quiere obtener como conclusión. ¿Cuáles son los aprendizajes que uno quiere obtener? En educación superior, a esto le llamamos los resultados de aprendizaje. Y en educación básica primaria, a esto les llaman DBA. Derechos básicos de aprendizaje. Ya, correcto. Entonces ahí nosotros colocamos pues lo que deseamos que el estudiante aprenda, me dice usted, Perfecto, ¿cierto? perfecto. Profe, disculpe. Dígame. Pero atendiendo la sugerencia que hace Darío, ¿no será que en las conclusiones también podríamos formular unas preguntas sencillas que esperamos que los estudiantes respondan a manera de conclusiones? Entonces creo que también podría ser válido, ¿no cree usted? Claro, también es válido y también se los valido. Es decir, que usted puede colocar también en forma de pregunta qué es lo que quisieran que los estudiantes contesten sobre lo que aprendieron. Perfecto, no hay ningún problema. Pregunto, ¿en qué están pensando ustedes hacer su web quest? Profe, pues en mi caso, pues como yo le doy clases a los grados de sociales, novenos, décimos y onces, entonces quería coger una de las temáticas del grado 11, que es sobre todo el tema de cambio climático y calentamiento global. Uy, perfecto. Entonces ya más o menos tenía pensado estructurarlo. O sea, quiero más o menos llevar lo que estoy haciendo actualmente con los de grado 11, pero llevarlo a la web quest, ¿sí? Porque de hecho, esta temática yo la trabajo más o menos así. Yo les pongo a ver unos videos, a que hagan unos resúmenes de los videos, luego a que contrasten las diferentes posiciones, y lo último, lo llevo a que ellos hagan un ensayo, ¿sí? Pero entonces estoy pensando que como en la web quest algo importante también es el trabajo en grupo, entonces podría cambiar ahora no que hagan ensayos, sino que al final hagan una presentación o algo así en grupos, ¿no? Entonces simplemente pensaba darle unas modificaciones a lo que ya estoy haciendo y llevarlo al esquema de web quest, y más o menos tenía esa idea, profe. Sí, pero yo te hago una recomendación. Si vas a hacer un trabajo en grupo, tienes que darle las herramientas para que hagan el grupo. Es decir, que ellos tienen que saber trabajar en línea, organizando las tareas en grupo. Para eso tendrían que manejar Google Drive. Mañana pues te explicaré cómo funciona eso y también te explicaré cómo se trabaja una wiki, que es la construcción grupal de algún producto, donde uno puede verificar quién trabajó y cómo trabajaron. Profe, pero no se puede, o sea, yo conozco las herramientas que usted mencionó, pero lo que pasa es que en el caso de mi colegio, este es un colegio semirural, ¿sí? Hay muchos estudiantes del campo y muchos estudiantes no tienen internet ni nada, ¿sí? La idea que yo tenía es trabajar esta web quest, pero en diferentes sesiones en el colegio donde sí hay internet, ¿sí? Entonces, algunas actividades son individuales que miren unas cosas y otras en grupo, pero allí en el aula, ¿sí? No a través de Google Drive ni de Wikis. Listo. Entonces esa es la idea que tenía. Perdón, yo como vivo en un aislamiento total, o sea,
Yo lo único que conozco es a la vecina de la tienda, ¿no? Es con la única que hago contacto. Y es de vez en cuando que salgo y todo lo hago virtualmente. Y entonces yo me pongo a pensar en mis estudiantes que están en la parte rural y cuando yo dejo trabajos en grupo, lo primero que explico es cómo pueden hacer uso de Google Drive para que no se tengan que movilizar de un sitio a otro. Y para los estudiantes que no tienen conectividad, pero tienen celular, que por favor llamen y que coloquen los aportes que hace un estudiante en una nota de la llamada que hicieron. De esa manera yo verifico que todos trabajaron. Y mis estudiantes me muestran a mí, me dicen, mire, profe, el trabajo que usted nos dejó del ensayo sobre historia de la educación en Colombia, lo hicimos Vanessa, Claudia y Juan. Pero Juan está ahorita en la vereda que queda más allá de Pupiales, entonces él no tiene conectividad, pero él se ha comunicado con nosotros en teléfono y le mandamos la evidencia de WhatsApp y le mandamos la evidencia de las llamadas y me mandan la evidencia de las llamadas. Entonces yo ahí no puedo decir nada porque sí les creo. Es decir, que yo todo lo trabajo por evidencias para evaluarlos correctamente, porque el trabajo en grupo no es evaluar el producto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una estudiante me dijo que les envió a los estudiantes a hacer el sistema solar. Y entonces yo lo primero que le dije es, por Dios, no le hayas dicho de que hagan el sistema solar en Icopor, ¿no? No, dijo, profe, que lo hagan con el material que tengan en la casa, ¿no? Y todo iba muy bien, o sea, yo la felicité a ella, le dije, muy buena actividad. Pero al final le hice una pregunta que la dejó pensando a ella, y es, ¿qué querías que aprendan los estudiantes? Entonces, ella llegó y me dijo, que aprendan el sistema solar. Entonces yo le dije, o sea, que te repitan que el sistema solar está compuesto por los planetas, ¿no? Como dice el libro, como dijo la profe, o como yo encontré en internet. Entonces llega Cogella y me dice, ¿no hubiera sido más interesante de que ellos cojan un planeta y empiecen a explorar ese planeta como si fueran astronautas y expliquen por qué les gusta ese planeta? ¿Por qué a mí me gusta Venus? ¿Qué tiene Venus de diferente de que tiene con la Tierra? ¿Por qué a mí me gusta el Sol? ¿Por qué a mí me gusta la Luna? Y te doy cuenta de que como cada uno coge diferentes planetas, tú tendrás el sistema solar cada vez que lo expongan. Y el conjunto de eso es el sistema solar. Y a ti a la larga no te interesa de que ellos te definan lo que es el sistema solar, sino que te definan cuáles son las diferencias de los diferentes planetas en el sistema solar. Y entonces yo le dije, lo que pasa es de que nosotros no nos estamos concentrando en lo que aquí debería estar subrayado, ¿no? Que es, ¿qué aprendimos? O sea, ¿qué quieres que aprendan tus estudiantes? Si tú me dices que el tema que vas a escoger con tus estudiantes es sobre el cambio climático, ¿qué quieres que aprendan? ¿Qué es el cambio climático? ¿O quieres que aprendan a contener los efectos del cambio climático? ¿O a que tengan conciencia sobre la influencia del cambio climático? ¿O cuál es la trascendencia del cambio climático en la situación en la que vivimos actualmente? ¿Crees que el coronavirus se da por el cambio climático? ¿Qué relación tiene esto con el cambio climático? Porque hay cosas que la gente no se ha dado cuenta. Por ejemplo, la capa de ozono se recuperó, pero porque estamos todos en confinamiento. ¿Qué tiene que ver que la gente salga? ¿Qué tiene que ver la polución? ¿Qué tiene que ver que las empresas, las fábricas estén sacando tanto humo? O sea, esas preguntas que te estoy haciendo tienen que ir hacia el aprendizaje. Tú todo lo que hagas tienes que ponerlo en función del aprendizaje, pero no es el aprendizaje del contenido, de la definición que antes a nosotros nos valía mucho, sino sobre qué es lo que tú quieres que ellos aprendan y que sean conscientes de lo que aprenden.
Entonces, en el sistema solar, ella cayó en cuenta de una cosa. Les hacía hacer el sistema solar para que le repitan de memoria los planetas, identifiquen los planetas, pero los niños no sabían, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el Sol y la Luna. Pero ellos saben de que esos hacen parte del sistema solar. Entonces, no entendieron, no aprendieron. Y hay que darse cuenta qué es lo que deben aprender. Esa es la situación. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes que están haciendo, creando material educativo, que están preparando guías o están preparando una clase, les digo, por favor, concentrémonos en qué debemos aprender. ¿Qué quieres que aprendan los niños? Y de acuerdo a eso, haz las actividades para que ellos aprendan lo que deben aprender. Y no colocar tareas loquísimas, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, dibuje Colombia. Y bueno, listo. ¿Y cuál era el objetivo de dibujar a Colombia? No que lo dibujen. No era que lo dibujen. Que reconozca los departamentos. Reconocer los departamentos, preferiblemente que haga una exploración y que busque cuáles son los departamentos del norte, cuáles son los departamentos del sur. Y entonces ahora hay una aplicación que se llama Corona App, donde aparecen todos los departamentos con diferentes posiciones de cuánta gente está infectada en cada uno de los departamentos. ¿No utilizaría yo un gráfico de esos para identificar cuáles son las zonas y por qué en esas zonas hay más coronavirus que en otras zonas? Y que hagan una explicación y entonces ahí van a conocer los departamentos. No porque tengo que decirles que reconozcan el departamento de Atlántico, el de Nariño, el Amazonas, sino porque ellos, a través del análisis de la información, van entendiendo que los departamentos son figuras geográficas que contienen una cierta población y que esa población es la que garantiza que el departamento esté funcionando o no esté funcionando. ¿Ves que cambia la forma de enseñar y la forma de aprender cuando uno cambia la óptica de donde uno quiere hacer las cosas? Bueno, ya son las 6:15. La idea de este encuentro era que aprendamos cómo se diseña una web, pues la realidad es más que yo he hecho énfasis en los componentes. No me he preocupado tanto en el diseño porque quiero decirles que estuve revisando sus tareas, sus infografías, y veo que son hábiles. Entonces, no me estoy preocupando tanto en el diseño, sino más bien me estoy preocupando es sobre cómo los componentes con los cuales ustedes van a diseñar la web quest para que la hagan de una manera muy pedagógica y muy propia de ustedes, que son unos muy buenos profesionales. Entonces, la idea es que revisen muy bien este video que les voy a dejar en la plataforma para que ustedes recuerden la temática y los componentes, pero recuerden que en la plataforma también está el ejemplo de la web quest, que la pueden utilizar de plantilla para que ustedes modifiquen y le agreguen una temática, y que la tarea para mañana no es que llenen nada, ni que hagan un foro, ni nada por el estilo, sino que piensen en toda esta noche y el día de mañana, piensen en qué tema van a trabajar la web quest. El día de mañana voy a pedirle a cada uno, voy a llamar lista y voy a pedirle a cada uno que me diga en qué tema va a trabajar su web quest. Esa es su tarea. ¿En qué tema y en qué piensa hacerla? Entonces me dice, por ejemplo, el tema. Profe, Lo voy a hacer el tema sobre los animales domésticos y lo voy a hacer en PowerPoint. Ah, listo. ¿Listo? Mañana esas dos cositas me tienen que decir. El tema y en qué piensan hacer la web quest. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Aló? Dígame. Disculpe, quería hacerle una preguntita. Sí. ¿En cómo nos basamos para hacer los criterios? Esa es la parte que más me preocupa. O sea, sí, ¿qué texto podemos tener como referencia? Pues si te diste cuenta, yo los criterios los saqué de los estándares y de los DBA.
pero los DBA solamente están en las áreas fundamentales, en ciencias naturales, en matemáticas y en lenguaje. Ajá. Ah, bueno. Entonces, si tú coges un tema diferente a esas, no vas a encontrar ningún DBA ni tampoco esas cosas. Los estándares, pues, tú los tienes. No sé si ya les entregó la profesora de diseño curricular los estándares de competencia. Si no, yo se los descargo y se los coloco en la plataforma, los estándares de las áreas básicas, por ejemplo, de matemáticas, ciencias naturales, lenguaje y ciencias sociales y competencias ciudadanas, si gustan. Ah, sí. Que yo tengo todas las guías del Ministerio de Educación Nacional. Ah, de informática, claro. La guía 30. Sí, claro. Sí, bueno, yo les gracias. puedo bajar ahí todo el material si ustedes gustan. Sí, profesor. Yo les comparto entonces el día de mañana en un drive. Les comparto el material del Ministerio de Educación Nacional. ¿Les gustaría? Sí, profe. Entonces mañana les comparto el material del Ministerio de Educación Nacional. Profe, ¿Listo? otra preguntita. Dígame. Es que en ese PDF que usted nos mandó sobre la web, pues, hacían como mucho énfasis en que era recomendable que la web pues fuera un trabajo en grupo, pero según lo que usted pues nos explicó ahorita, ¿también la podemos diseñar para que sea un trabajo individual? Sí, porque antes, cuando estemos en la etapa de que pasemos el confinamiento, se podrá trabajar, pero ya no se va a poder trabajar en grupos, sino virtualmente. Hasta creo que hay un estudio que dice que en 3 años nosotros lograremos superar las barreras del confinamiento, que viene a ser la integración social. Y los latinos somos muy dados a hacer todo en grupo, a abrazarnos, a estrechar nuestros brazos, bueno, a darnos besitos y todo lo cuento, pero en China, en Europa, ya se está mirando, ahora que ellos ya están saliendo de las épocas de cuarentena, que el hecho de haber salido, de haber estado tanto tiempo en aislamiento, generó que la gente se vuelva más afectuosa y se volvieron a crear casos de coronavirus otra vez. Entonces, la tendencia de las organizaciones mundiales de la salud es a mantener el aislamiento, digamos, social, pero ya no a través de la cuarentena, pero sí al distanciamiento social. ¿Y cuál es el distanciamiento social? 2 metros por persona, 1 metro por persona. Entonces, yo no me imagino un trabajo en grupo donde tú no te puedas acercar a la otra persona en lo presencial. Entonces, lo que le decía a tu compañero, tendríamos que pensar cómo en un futuro vamos a trabajar el trabajo en grupo, y entonces para eso se requiere enseñar herramientas que permitan trabajar colaborativamente sin necesidad de acercarse entre nosotros. Una de esas herramientas es el WhatsApp. Yo no necesito estar cerca tuyo para poderte hablar. Es más, muchos de ustedes de pronto se están comunicando ahorita por WhatsApp y están diciendo, no entendí un carajo de lo que dijo el Cucho. Y en el WhatsApp ustedes se comunican entre ustedes y ese ya es trabajo colaborativo. Sin que estén aquí en el chat de la grabación que tengo en la videoconferencia. Es decir, que nosotros tenemos diferentes medios con los que podemos hacer trabajo en grupo, pero ustedes tienen que plantear que es mejor en este tiempo diseñar actividades de carácter individual. Es más, en los colegios, en las instituciones educativas, la mayoría de actividades que se están dejando para los profesores, que dejan los profesores a los estudiantes, es de carácter individual, porque saben que en lo colectivo es muy difícil que los niños puedan trabajar colaborativamente en algo, ¿sí? Que no sea el de aportar por pedazos y que cada uno, y que alguien integre, que eso es diferente. Eso es otra cuestión
que el día de mañana les puedo explicar cómo se hace eso, con las herramientas que les voy a enseñar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ha sido muy valioso los aportes que usted ha hecho. Muchas gracias. Sí. Mañana, ¿cómo hacer una página web? Listo, John. Mañana te explico cómo hacer una página web en la plataforma, en Web City. Yo mañana les explico, si acaso van a aprender como unas 10 herramientas el día de mañana. Si quieren las contamos y mañana me van a decir, gracias, profe, nos enseñó 10 herramientas. Ajá. Profe, ¿y mañana a qué horas, disculpe? Yo mañana tengo clases con otro grupo en la mañana de 9 a 10:30 y yo con ustedes quisiera plantearles de 11 a 1, de 11 a 12, de 12 a 12:30, o sea, 1 hora y media. Como la otra vez. ¿Sí está bien? Sí, profe. Sí. Para sí, profe, está bien. Sí, profe. Está bien, está bien. Les envío ahora el link de la temática de mañana para que entramos a la sala. ¿Sí, no? Entonces, está bien que a las 11, ¿no? Para que madruguen a las 9. Sí, profe. Bueno. Perfecto, profe. Sí. Entonces, yo creo que damos por concluida esta sesión. Les agradezco mucho por haber participado y haberme colaborado en esta videoconferencia y los espero a todos mañana porque creo que mañana quiero cerrar con broche de oro y que ustedes aprendan muchas cosas de cómo trabajar la virtualidad en estos tiempos de coronavirus. Así deberíamos trabajar esta clase. El día de mañana, pues, no me voy a detener a explicar tanto lo de la web, pues, como ya lo hice en esta sesión. Y perdonen que no fui de pronto el informático que ustedes querían. De pronto muchos de ustedes quieren aprender esas herramientas tecnológicas. Mañana las vamos a aprender a manejar, pero hoy quise hacer como una reflexión pedagógica del uso de las webquests, porque sé que muchos de nosotros necesitamos herramientas, pero no tanto tecnológicas, sino pedagógicas, porque lo tecnológico, hasta en YouTube uno puede aprender a manejar. Pero lo pedagógico es como grave que alguien le cuente cómo hacer las cosas sin que uno la embarre de pronto así. Entonces, nos queda pendiente el ambiente virtual de aprendizaje, sí, que mañana lo vamos a trabajar en Classroom. Entonces, mañana vamos a aprender a manejar herramientas y vamos a aprender a hacer Classroom y a crear ambientes virtuales de aprendizaje. Esa es la idea. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 11. Profe. Vale, a las 11. Gracias, hasta pronto para todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, compañeros. Nos vemos. Hasta luego, compañeros. Éxito.